El glomérulo. El glomérulo es responsable de la producción de la orina a partir de la elaboración del ultrafiltrato plasmático. Es la unidad anatómica funcional del riñón, donde tiene lugar la depuración y la filtración del plasma sanguíneo como primera etapa en el proceso de la formación de la orina. Es una red de capilares rodeada por una envoltura externa en forma de copa llamada cápsula de Bowman, que se encuentra presente en la nefrona del riñón de todos los vertebrados, y es la parte rosa de la imagen. Cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es la unidad renal en forma de esfera hueca en la que se realiza el filtrado de las sustancias que se van a excretar. Está localizada al principio del componente tubular de una nefrona en el riñón de los mamíferos. Encerrado dentro de la cápsula de Bowman se encuentra el glomérulo. Sistema de conductos. Los sistemas de conductos tubulares están formados por túbulo proximal, el asa de Helen y el túbulo distal que se desemboca en el tubo colector. Sistema endocrino. Hipófisis. Es la glándula endocrina más importante. Regula la mayor parte de los procesos biológicos del organismo. Es el centro de alrededor el cual gira la mayor parte del metabolismo. La hipófisis está situada sobre la base del cráneo. La hipófisis está directamente comunicado con el hipotálamo por medio del pedúnculo denominado hipofisiario. A los lados de la hipófisis se encuentran los dos senos cavernosos. La hipófisis tiene medio centímetro de altura, 1 centímetro de longitud y 1.5 centímetros de anchura. Reproductor femenino. Se encarga del proceso de formación de nuevos individuos a partir de los existentes. La mujer tiene el sistema reproductor ubicado íntegramente en la pelvis, que es la zona baja del abdomen. Homogénesis es el proceso de formación de los óvulos o gametos femeninos que tienen lugar en los ovarios. Es el desarrollo y diferenciación del gametofito femenino mediante de una división meótica. Ciclo menstrual es el proceso mediante el cual se desarrollan los gametos femeninos. Se define como el primer día de la menstruación y el fin del ciclo es el día anterior al inicio de la siguiente menstruación. Fisiología del útero en el embarazo. El embarazo por sí solo produce cambios en la anatomía y fisiología de la mujer que suponen una adaptación continua para permitir el adecuado desarrollo del feto, preparación al parto y la lactancia. Durante el embarazo se producen dos importantes hechos: aumento de los requerimientos debido al continuo desarrollo del feto, el desplazamiento de determinadas estructuras por el aumento del tamaño del útero. La transmisión de impulsos nerviosos es la base de la función en el sistema nervioso. Sin embargo, para entender la transmisión nerviosa es necesario familiarizarse primero con la biofísica de la membrana neuronal, especialmente en el transporte de iones a través de ella y el desarrollo de potenciales eléctricos al atravesarla. Existen distintas teorías para explicar este fenómeno, pero la más aceptada es la teoría de membrana. Sinapsis es el sitio especializado en donde una neurona se pone en contacto con su célula efectora. Podemos hallar dos formas de sinapsis eléctricas. La célula pre y postsináptica se comunican entre sí a través de uniones de hendiduras, y la química. Las células se mantienen separadas por un espacio llamado hendidura sináptica. Forma de comunicación entre neuronas a través de sustancias químicas llamado neurotransmisores. En una zona terminal de la neurona existe el botón sináptico. Espacio sináptico separa una neurona de otra. El arco reflejo es el trayecto que realiza la energía y el impulso nervioso de un estímulo en dos o más neuronas. La médula espinal recibe los impulsos sensitivos del organismo y los envía al cerebro, el cual envía impulsos motores a la médula, que los envía a su vez a los órganos, piel, músculos y vísceras, a través de los nervios espinales. Una vez recibida la orden, el órgano o el receptor de esta instrucción ejecuta la orden. Si solo intervienen en este proceso dos neuronas, la sensitiva y la motora, el arco reflejo será simple. Si en cambio hay otras neuronas en este proceso, el arco reflejo será compuesto. Las neuronas que queden en el medio se denominan intercalares. Sistema nervioso simpático. Prepara el cuerpo para actividades de tensión que requieren de mucha energía, como huir o pelear, incrementando la presión arterial, la frecuencia cardíaca,
el flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos, dilata las pupilas y disminuye la función digestiva. Sistema nervioso parasimpático. Este sistema tiende a ser el antagonista del sistema nervioso simpático. Controla las funciones y actos involuntarios. Los nervios que lo integran nacen en el encéfalo formando parte de los nervios craneales, motor ocular común, facial, glosofaringeo y vago. En una médula espinal se encuentra a nivel de las raíces sacras de S2 a S4. Se encarga de la reproducción y el establecimiento de la energía corporal. Mesencéfalo o cerebro medio. Se encarga de recibir e integrar información auditiva y controla el movimiento de la cabeza ante estímulos auditivos. Coordina movimientos, reflejos de los ojos y colabora en la concentración y focalización de determinados estímulos, a pesar de múltiples distractores. Prosencéfalo o cerebro anterior. Está formado por dos hemisferios cerebrales, uno izquierdo y otro derecho, unidos por un cuerpo calloso. Cada hemisferio se halla dividido en lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital. Se presentan dos secciones, una interna y otra externa. En la interna hay sustancia blanca formada por los axones que permiten la comunicación celular. En la parte se observa sustancia gris formada por cuerpos de células neuronales, dendritas, parte no mineralizada de los axones y neuroglía. Lóbulos del hemisferio cerebral. Tálamo. Dos masas ovoides de sustancia gris que conforman la parte del diencéfalo cubiertas por una delgada capa de líquido blanco. Gran cantidad de la información sensitiva llega al tálamo. Hipotálamo. Conformado por varios núcleos celulares encargados de la regularización homeostática del cuerpo. Controla a la glándula pituitaria, la sed, el hambre, la presión sanguínea, la temperatura corporal y el sueño. Epitálamo. Participa en la integración de las vías aferentes somáticas, viscerales y olfativas. Regula la reproducción y el ritmo cardíaco. Subtálamo. Se halla debajo del tálamo y en ambos lados del hipotálamo interviene en el control de la actividad muscular. Tegumentario. La piel es el mayor órgano del cuerpo. Su peso es aproximado de 5 kilogramos. Actúa como barrera protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras. La epidermis, en los vertebrados, es la capa externa de la piel, un epitelio escamoso estratificado compuesto de queratinocitos que proliferan en su base y se diferencian progresivamente a medida que son empujados hacia el exterior. La dermis es la capa de la piel situada bajo la epidermis y firmemente conectada a ella. Desempeña una función protectora. Representa la segunda línea de defensa contra los traumatismos y su grosor es entre 20 y 30 veces mayor que el de la epidermis. Los corpúsculos de Meissner son un tipo de terminaciones nerviosas en la piel que son responsables de la sensibilidad para el tacto ligero. En particular, tienen la mayor sensibilidad. El umbral de respuesta más bajo, cuando reciben vibraciones, es de menos de 50 Hz. Está compuesto de músculo, córnea, pupila, iris, cristalino, retina, el nervio óptico. La retina y los vasos es una sanguíneos. capa delgada de tejido que consta de millones de células sensibles a la luz y conexiones nerviosas que capturan las imágenes que enfocan la córnea y el cristalino. En esta se encuentran los conos y bastones. En la imagen podemos observar la ampliación de la retina, en la que se encuentran los conos y los bastoncillos encerrados en un círculo. En el ojo humano existen cerca de 140 millones de detectores. De estos, aproximadamente 6 millones son conos y el resto son bastones o bastoncillos. Ahora, se puede observar unas imágenes de un cono y un bastón. En la figura de la izquierda puede verse el esquema de un cono y un bastón, en el cual la parte superior de ambos, identificada con la letra E, indica el segmento externo, donde se hallan los pigmentos visuales fotosensibles en capas transversales. La letra I es el segmento interno, donde se produciría la conversión de los pigmentos en carga eléctrica. La letra N sería el núcleo donde las cargas eléctricas se acumularían, mientras que la letra P es el pie de los conos y la letra S son los terminales de contacto sináptico. En la retina del ojo existen cerca de 130 millones de bastones. Sin embargo, en la parte central de la misma, conocida como la fovea, que coincide con el centro óptico del ojo, no hay bastones. Los bastones o bastoncillos son los responsables de la máxima sensibilidad a la luz, o, en otras palabras,
los que nos permiten ver cuando los niveles de iluminación son muy bajos. El nervio óptico es un nervio que conecta cada globo ocular, específicamente desde la retina, hasta el cerebro. La retina es la zona del ojo que recibe la luz. En esto, el nervio óptico es el responsable de transmitir la información recibida para que sea procesada por el cerebro. En la imagen podemos ver la ramificación del nervio óptico para que éste pueda captar la información y sea procesada en el cerebro. Sistema auditivo. Oído. Es un conjunto de órganos cuyas funciones principales son dotar de equilibrio y audición al cuerpo de los humanos. Dentro del estudio de la medicina se le denomina también órgano vestíbulo coclear. Caracol. En él se prolonga hacia abajo por un conducto óseo torcido y en espiral que se constituye fundamentalmente el órgano de la audición. Órgano de Corti. Está en la rampa conclear o media del oído interno de los mamíferos y compuestos por las células sensoriales auditivas llamadas células ciliadas. Su cometido es transformar la energía mecánica de las ondas sonoras en energía nerviosa. Nervio auditivo. Consta de olfatorio, oculomotor, troclear, abducens, testículos, hipogluto, óptico, trigémico, facial, vago. La función auditiva se evalúa haciendo sonar los dedos bilateralmente en los oídos y preguntando al paciente si escucha los sonidos bilateralmente. Las papilas gustativas son un conjunto de receptores sensoriales, específicamente llamados receptores gustativos. Las papilas gustativas permiten percibir los sabores: salado, agrio, amargo y agrio. Son una especie de bulbos carnosos de varios milímetros. Ellas contienen unos botones gustativos que tienen unos pelitos microscópicos muy sensibles, denominados cilios, que envían información al cerebro sobre el sabor. Papilas fungiformes. Tienen la forma de un hongo, como su nombre indica, y se componen de una cabeza abultada y de un pendículo. Están inervados por una rama del nervio facial llamado cuerda del tímpano. Papilas filiformes. Tienen forma cónica cilíndrica y determinan por una corona de filamentos puntiagudos. Papilas foliadas. Células olfatorias. Las células olfatorias son neuronas bipolares pequeñas con un finaxón y una dendrita que se dirige hacia la superficie mucosa y desde cuyo extremo emergen unos 10 a 20 pequeños cilios mielinizados, denominados folículos o vesículas olfatorias. Bulbo olfatorio. Como número 1 tenemos al bulbo olfatorio. Este recibe axones del bulbo contralateral a través del tracto olfatorio y de la comisura blanca anterior. El número 2 son las células mitrales. Las células mitrales forman una delgada capa entre la capa de las células granulares y la capa plexiforme externa. El número 3 es el hueso. Hueso es la pared opuesta al tabique en las fosas nasales. El número 4 es el epitelio nasal. El epitelio forman un parenquima de muchos órganos. El número 5 son los glomérulos. Los glomérulos están formados por un ovillo capilar con una arteriola aferente y una eferente, rodeado por una cápsula de tejido epitelial. El número 6 son células receptoras olfativas. Transmiten impulsos al bulbo olfatorio. A continuación, se mostrará el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino es el encargado de la reproducción masculina. Se compone de órganos externos, internos, glándulas y diversos líquidos que favorecen la reproducción. En la pubertad, las células germinales masculinas, situadas en los testículos, se activan y dan lugar al comienzo de la espermatogénesis o formación de los espermatozoides, que son los gametos masculinos. Los gametos son células sexuales especializadas, producidas por las gónadas, que transmiten la información genética entre generaciones. La espermatogénesis o formación de los espermatozoides tiene lugar en los túbulos seminíferos de los testículos, en donde se encuentran las células germinales en diversas fases de desarrollo. Las células germinales son células indiferenciadas llamadas espermatogonias, que se multiplican por mitosis y contienen 46 cromosomas. En la pared de los tubos seminíferos se encuentran
Además, las células de Sertoli, que proporcionan un soporte mecánico y metabólico a los espermatozoides. Y en el tejido conjuntivo, situado entre los túbulos seminíferos, se encuentran las células de Leydig, que son encargadas de secretar la hormona testosterona. La micción es un proceso por el que la vejiga urinaria se vacía de orina cuando está llena. Cuando se acumula suficiente orina en la vejiga, se envían impulsos a la médula espinal y de ahí al cerebro. Se contrae el músculo de la pared vesical y se relaja el esfínter interno, permitiendo que la orina pase hacia la uretra. La vejiga, que en estado vacío se encuentra comprimida por los demás órganos, se llena poco a poco hasta que la tensión de sus paredes se eleva por encima de un valor umbral y entonces se desencadena un reflejo, llamado reflejo miccional, que provoca la micción, y si no se consigue, al menos produce el deseo consciente de orinar. La eyaculación es la eliminación espasmódica de semen a través del pene. La expulsión del esperma está regulada por el reflejo eyaculatorio, que comienza en la uretra con producción de contracciones espasmódicas involuntarias. La eyaculación responde a diversos estímulos, entre ellos la fricción del glande sobre las paredes de la vagina, que son enviados a los centros cerebrales. La eyaculación consta de dos fases. La primera fase tiene lugar en la uretra prostática, donde las glándulas de Cooper vierten una pequeña secreción mucoide preeyaculatoria que se desplaza hasta el meato urinario externo, es decir, hasta la punta del pene. La segunda fase se refleja el esfínter uretral externo y se desencadenan sensaciones muy placenteras denominadas orgasmo. El semen se expulsa con fuerza hacia el exterior a través de la uretra.